Los 10 mandamientos. Muchas personas dentro de la iglesia cristiana piensan que no tienen cumplimiento hoy en día, que los cristianos no estamos obligados a obedecer los 10 mandamientos, sino que fueron cosas del pasado, que fueron abolidos y que no necesitamos nosotros hoy en día obedecerlos. Yo quiero que vayamos a 2 versículos en Apocalipsis y vemos cómo son descritos aquellos que son salvos, los que somos salvos. Al final en el libro del Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis 12, 17, ahí lo tienen en la pantalla. ¿Sí? Bueno, ahí está en la pantalla. No les tapo, ¿no? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pasaje está hablando, no nos pongamos cuidado en lo que dice el dragón y a quienes se va a perseguir, está hablando de los creyentes en Cristo, de aquellos que son salvos y de cómo al final el enemigo va a hacer persecución contra los salvos, contra los hijos de Dios. Y son descritos los hijos de Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Apocalipsis 14, versículo 12 dice algo muy parecido. Aquí está la paciencia de los santos. Acordémonos que los santos somos nosotros los que por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo y somos salvos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Estos pasajes nos muestran que aquellos que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, somos también aquellos que guardamos los mandamientos que Dios ha dado. Pero unas preguntas, ¿no dicen algunos que los 10 mandamientos son cosa del pasado? ¿No estamos ahora bajo la ley y no bajo la gracia? Si estamos bajo la gracia, ¿cómo así que vamos a tener que obedecer los mandamientos de la ley, que eso es pasado? ¿No vino acaso Jesucristo a abolir la ley? Esas son muchas cosas, preguntas, inquietudes que tal vez llevan a confusión a muchos creyentes y los llevan a no ponerle atención justamente a los mandamientos y decir, pues es cosa del pasado. Vamos a mirar entonces si fueron anulados los mandamientos, si fueron abolidos por Jesucristo. Mateo 5, versículo 17 al 20, leámoslo, dice, no penséis que he venido para abrogar. La palabra abrogar es destruir, aniquilar, quitar. Dice Jesús, no penséis que he venido para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, para destruirla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La jota y la tilde son las más pequeñas en el alfabeto griego y pongámosle que en el latín la tilde. Así que lo más pequeñito, lo más insignificante de la palabra de Dios se va a cumplir. Todo debe ser obedecido y cumplido. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y por el contexto nos damos cuenta que está hablando de los mandamientos, inclusive los 10 mandamientos de la ley de Dios, como ahorita lo vamos a ver en el contexto. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, cualquiera que obedezca los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Ellos enseñaban los mandamientos de una manera, un cumplimiento muy riguroso y estricto de la ley, pero ellos
eran cuidadosos de la letra, más no del espíritu de la ley. Es decir, cuál es la intención de Dios detrás de esta norma, y pasaban por encima de eso, y Jesucristo lo que vino a hacer fue a explicar en detalle también en qué consistían esas normas y cómo estaban fallando los escribas y fariseos. Y por eso también ellos se enojaban constantemente con Jesucristo. La expresión que vemos allí en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, era una expresión usada comúnmente para abarcar todo lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando se decía la ley o los profetas, es todos los libros del Antiguo Testamento que nosotros conocemos hoy. Entonces Jesucristo está diciendo, yo no vine a anular, a quitar, a invalidar nada de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo literalmente con este pasaje. Ahora bien, quiero dar claridad. Cuando hablamos de las leyes de Dios, las leyes se clasifican en tres. Están las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales. Vamos a mirar la ley ceremonial. La ley ceremonial es la que estaba relacionada con el culto, con la adoración a Dios. Es todo el sistema de sacrificios, todo el sistema ritual que tenía que cumplir el pueblo para poder acercarse a Dios. Sin estos ritos era imposible acercarse a Dios. Eso es lo que contempla la ley ceremonial. Veamos un ejemplo. Levítico 1, versículo 2 y 3 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Uno lee esto y dice: muestre a ver yo cómo lo obedezco. Ciertamente esto era el cumplimiento estricto a la norma, era para otro periodo, pero los principios que están detrás de todas las normas ceremoniales sí se mantienen vigentes hoy en día. Por ejemplo, ahí nos está hablando de presentar ofrenda. Bueno, esta creo que es ofrenda voluntaria. Y nos está diciendo cómo debe ser esa ofrenda voluntaria. ¿Y qué nos dice? Debe ser lo mejor. De lo mejor de su ganado, el que sea perfecto. Y usted debe traerlo con un corazón alegre. No debemos nosotros aplicar exactamente ese mismo principio hoy en día cuando le damos una ofrenda al Señor. Es exactamente lo mismo, es darle lo mejor, nuestro corazón, con un corazón alegre y dispuesto para Él. Están las leyes civiles. Bueno, Jesucristo cumplió las leyes ceremoniales. Es más, Él mismo fue el Cordero que con la muerte y resurrección de Jesucristo, con la obra que Él hace en la cruz, todo el sistema ritual y ceremonial planteado en el Antiguo Testamento ya deja de existir, ¿sí? Esos ritos, ya no tenemos que presentar un sacrificio de un cordero para que nuestros pecados sean limpiados. ¿Por qué? Jesucristo fue ese cordero perfecto que murió por nosotros y nuestros pecados en Cristo son perdonados. En Él está el cumplimiento del sistema ceremonial. Sin embargo, como bien lo decía hace un momento, los principios de esas normas siguen hoy vigentes en nosotros. Sigue la ley civil. Es la ley de Dios que tenía que ver con el cotidiano vivir del pueblo de Israel. Y está un ejemplo allí. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Son normas de conducta civil, ¿sí? Y eso es lo que está regulado en el Antiguo Testamento también.
Obviamente nuestra cultura y nuestra sociedad hoy en día es muy diferente a la de ellos. Pero una vez más, el fondo, el principio que está detrás de la norma es de cumplimiento para nosotros hoy en día. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos leyes ceremoniales o normas civiles, ¿qué tenemos que hacer en nuestra intimidad con el Señor? Preguntarle, ¿cuál es tu intención, Señor, con esta norma? ¿Qué buscabas proteger? En este caso, el bien ajeno. Que mi hermano no pierda lo que le pertenece a él. Entonces, si yo me lo encuentro, ¿qué debo hacer? Pues devolvérselo. Hoy en día yo no me voy a encontrar seguramente el buey de mi vecino ni su burrito, pero de pronto sí me encuentro el reloj del vecino, o me encuentro una agenda, o su billetera. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? No, yo me encontré la billetera, pero no tenía dinero. ¿Sí? No. ¿El principio cuál es? Devuélvale a su dueño lo que le pertenece. Así que entonces, el cumplimiento estricto de la norma, pues no se aplica a nosotros por el contexto cultural, pero el principio que busca proteger Dios sí se aplica hoy de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Jesús cumplió también todas las normas civiles. Y por último encontramos la ley moral, como los 10 mandamientos, que son el mandato directo de Dios, donde se muestra su voluntad y requiere una obediencia estricta. Por ejemplo, Mateo 20:13, no matarás. Nos revelan la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, quién es Él y cuál es su voluntad para nosotros. Hoy en día son de obligatorio cumplimiento, como lo vamos a ver hoy, es la ley moral de Dios. Habiendo aclarado esto, Jesucristo vino a abolir la ley. Por la venida de Jesús ya no tiene cumplimiento la ley de Dios. Miremos nuevamente ahí el versículo. No penséis que he venido para abrogarla, para quitarla, sino para cumplirla. Tanto las leyes ceremoniales como las civiles, hoy el principio que está detrás de ellas es de cumplimiento. Y pongo un poco el ejemplo. La ley ceremonial que dice que si yo me quiero presentar delante de Dios y vengo con pecado, ¿qué tengo que hacer? Un cordero tiene que morir en mi lugar para que yo sea perdonado. Se aplica de la misma manera. Yo no puedo presentarme a Dios si no es única y exclusivamente por el Cordero de Dios, Jesucristo. Es el Cordero perfecto que Dios proveyó para que yo pueda acercarme a Él. Es la única manera por la cual hoy mis pecados son perdonados. De repente, tomando otra ley ceremonial, no voy a tener que esperar una semana o 10 días para purificarme después de haber tocado un animal muerto. Se me murió el perrito y entonces lo toqué muerto, y entonces en la ley ceremonial del Antiguo Testamento decía que yo estaba impuro y tenía que esperar unos días para limpiarme y venir delante de Dios. Hoy en día pues eso no se va a aplicar, pero sí el principio ¿cuál es? Que yo tengo que estar limpio. ¿Y dónde viene la limpieza? Santidad. Si yo quiero acercarme a Dios, entonces tengo que arrepentirme de mis pecados y limpiarme para poder venir a Dios limpio, porque Dios es santo. Y yo no me puedo acercar a Dios, que es santo, si yo mismo no estoy en santidad. Entonces, los principios detrás de las normas, todas tienen cumplimiento hoy en día. El ejemplo que ponía de la ley civil. Yo seguramente no me voy a encontrar el burrito, pero sí la billetera. ¿Qué tengo que hacer? Devolverle al otro lo que le pertenece. Y la ley moral, su cumplimiento hoy en día es pleno, su vigencia es completa. Jesús cumplió toda la ley, ceremonial, civil y moral. En vez de abolir la ley, Jesucristo la cumplió, y no solo la cumplió, sino que la enseñó. La enseñó como la norma de conducta básica para nosotros los creyentes. Vamos a mirar algunos pasajes donde esto se muestra con mucha claridad. Mateo 5, del 21 al 24.
Oíste, en el mismo contexto que estamos, ¿no? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cuál es el mandamiento? No matarás. Es el, no sé, 5 o 6, el versículo 13 que leíamos de Éxodo, ¿no? No matarás. ¿Y Jesucristo qué hace? Va más allá y la explica. Cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire cómo Jesucristo está igualando el matar a alguien con el enojarme. Entonces el asunto no es simplemente cumplir rigurosamente la letra de la ley, sino cuál es la intención que está detrás. Y entonces Jesús nos enseña qué es lo que hay en el corazón. Esa intención de hacerle daño a mi hermano, ese es el pecado. Ya ahí estoy en pecado. No, para pecar no tengo que matarlo, sino que ya con esa intención de hacerle daño, ya he pecado. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esta palabra necio, del griego raka, es como decirle bruto. ¿Sí? Es una ofensa que hace alusión con su poca capacidad intelectual, su poco conocimiento. Y cualquiera que le diga fatuo, esta palabra, fatuo, es una ofensa que hace alusión no tanto a su falta de conocimiento, sino más como a su falta de ejercitar el dominio propio. Quedará expuesto al infierno de fuego. Y mire que cita otra ley dentro del mismo contexto y nos habla de una ley ceremonial. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, que es parte de las normas ceremoniales, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren que lo que Jesucristo está haciendo en el cumplimiento del Nuevo Testamento es validando la ley del Antiguo Testamento y diciendo, tiene vigencia. Hoy ustedes de la misma manera que antes vienen delante de Dios a traer ofrendas. Hoy, igual que antes, ustedes no deben matar, ni siquiera tener una mala intención hacia el otro en su corazón. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesucristo enseña que se deben cumplir los mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice Jesucristo? Si soy salvo, ¿amo a Dios? O sea, sería inconcebible pensar lo contrario. El amor de Dios nos constriñe, nos mueve. Si lo cantamos hace un rato, dejó su trono para venir a la cruz y morir por nosotros. ¿Cómo no voy a amar a aquel que se entregó por mí y gratuitamente me regaló la vida eterna? Ahora bien, Jesucristo dice, si tú me amas, obedeces los mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora bien, si yo no estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿cómo puedo decir que lo amo? Si Jesucristo mismo está diciendo, el que me ama es el que guarda los mandamientos. Juan 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mire qué expresión. Si yo guardo los mandamientos de Dios, permanezco en el amor de Dios. Ahora bien, si no los guardo, pues no permanezco en el amor de Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo constantemente, frecuentemente estuvo hablando de que nosotros, los creyentes en Él, los que nacemos de nuevo, los que tenemos la entrada al reino de los cielos, obedecemos los mandamientos de Dios. Miremoslo más, Mateo 19, 16 al 21. ¿Qué tal esa pregunta que le hace este personaje? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y leámoslo. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno,
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Miren qué interesante como lo plantea Jesucristo. Cumple los mandamientos y sígueme. Ahora bien, esto amerita aclaración, ¿no? Nosotros sabemos, y lo vamos a ver a continuación muy claro con versículos, nosotros sabemos que los mandamientos de la ley de Dios no salvan a nadie. Por eso toda la Biblia tenemos que entenderla siempre en su contexto, tanto del pasaje como del Testamento, como de toda la Biblia. Los 10 mandamientos consistentemente desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña la palabra que el obedecer los mandamientos de la ley no salvan a nadie. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos enseña que la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la gracia que Dios nos ha dado. La salvación es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Jesucristo lo que está diciendo es lo que leíamos de Apocalipsis y que estamos entendiendo. Si yo estoy salvo, si yo soy salvo por medio de la fe, obedezco los mandamientos. La obediencia a los mandamientos es una evidencia de que yo estoy en Cristo, de que he rendido mi vida a Él y que por medio de la fe ando como Él anduvo, camino en los mismos pasos que Él caminó. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, también nos sigue hablando acerca de la obediencia. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Y lo conocemos únicamente cuando por medio de Jesucristo somos acercados a Él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es? Es un mentiroso. Ay, yo soy cristiano, pero yo estoy en la gracia, no en la ley, entonces yo no obedezco los mandamientos. Yo amo al Señor. Mentiroso. Usted no conoce a Dios. Porque el que lo conoce, el que ama a Dios, guarda sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dice: yo soy la verdad. Y aquí está diciendo: si usted no guarda los mandamientos, Cristo no está en usted. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que somos salvos entonces? Porque guardamos sus mandamientos. Conocemos a Cristo porque guardamos sus mandamientos. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas personas que dicen: yo soy cristiano, yo creo en el Señor, yo cómo está con Dios, bien, bien, no les importa obedecer los mandamientos de Dios. Muchos ni siquiera los conocen ni los entienden, y entonces pues mucho menos los van a poner en práctica. Entonces Jesús no solamente no abolió, no eliminó los mandamientos, sino que los cumplió, los obedeció a cabalidad cada uno de ellos.
No solamente los cumplió, sino que también los enseñó como la norma básica de conducta para nosotros los creyentes. También nos dijo que el que nosotros obedezcamos los mandamientos es una evidencia, es una prueba de que realmente soy salvo. Así que el no obedecerlos, pues imagínense todas las consecuencias. La otra pregunta: ¿acaso no estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Y este es un argumento que utilizan muchos para decir: yo no necesito obedecer los mandamientos porque eso es de la ley, eso es del Antiguo Testamento y estamos en el periodo de la gracia. Ciertamente, como ya lo decía hace un momento, somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Pero yo me pregunto, ¿eso de qué manera invalida el que obedezcamos los mandamientos? Yo no lo entiendo y a la luz de las Escrituras no tiene ningún sentido. Miremos Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. La fe en Jesucristo es lo único que nos salva. No hay otro camino. Y esta fe ni siquiera es de nosotros, dice allí. Es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Claritico dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, sin las obras. Entonces, ¿el cumplimiento de los mandamientos le suma un poquito a la salvación? El pasaje nos dice claramente que no. Miremos el que sigue, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es muy claro. Por el cumplimiento de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Yo puedo ser estrictamente riguroso en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Me muero y me voy para el infierno igualmente. ¿Por qué? Porque la salvación no es por la obediencia. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y esto lo afirma el versículo 28 ahí mismo de Romanos 3:20. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es muy claro entender entonces por medio de estos tres pasajes que son dos cosas muy diferentes. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y sin embargo, debemos nosotros obedecer los 10 mandamientos. Estos no me suman nada a mi justificación, a la salvación. Alguno se puede preguntar, ¿el hecho de que la salvación sea por medio de la fe en Jesús anula la ley? Romanos 3:31 lo responde así literalmente. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Yo no sé por qué hay gente que argumenta y se justifica y dice, ves que estamos en la gracia, estamos por medio de la fe, la ley ya no tiene sentido. Es que no la invalidamos de ninguna manera. La confirmamos, dice. Son dos temas muy diferentes. Y es que cuando uno va conociendo más a Dios, se da cuenta. ¿Dios cambia? Uno de sus atributos es que Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Si Dios dijo hace 4000 años que robar era malo, ¿hoy seguirá siendo malo? Sigue siendo malo. Si Dios dijo hace 4000 años que no le gustaba que fuéramos agoreros, adivinos, hechiceros, magos, ¿será que hoy en día, no? Pues hoy nuestra sociedad ha cambiado, de pronto a Dios hoy sí le gusta que practiquemos un poquito de hechicería y de brujería. No, Dios sigue siendo el mismo. Y las normas, que son normas civiles,
estas que hablan acerca de la hechicería y la magia y todo esto, son totalmente vigentes hoy en día en medio de nosotros porque Dios es el mismo. Y así con todo lo que dice. Lo que estaba establecido en la ley ceremonial, hoy en día tiene total cumplimiento solo que por medio de Jesucristo. La mayoría de lo que hablan las leyes ceremoniales se resume en dos cosas. Nuestra santidad, la manera que tenemos que estar nosotros limpios, y la manera como nuestro corazón debe adorar a Dios. Un corazón rendido a Dios en adoración. Y los principios detrás de todas las normas ceremoniales, hoy nosotros tenemos que cumplirlos. Tenemos que estudiar las normas ceremoniales para entender cómo debe ser la actitud de nuestro corazón al acercarnos a Dios, para venir a adorarlo. Lo mismo con todo lo demás. Entonces, salvos por la gracia, igual obedecemos la palabra de Dios. La ley, los 10 mandamientos no me salvan, pero ¿qué hace la ley de Dios? Cumple dos objetivos fundamentalmente, más allá del que estoy diciendo, que nos revela el carácter de Dios y qué es lo que a Él le gusta y cómo le gusta. Lo primero es que hace que me muestra el pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Cómo sé yo que estoy pecando? ¿Cómo sé yo que estoy cometiendo un delito? Pues porque hay una norma que me dice que si hago esto es un delito y tengo una condena de tanta cárcel o tanta multa. Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y qué buen ejemplo, ¿no? Hoy mucha gente es codicioso, el mundo que vivimos hoy es absolutamente codicioso. Codician, ven que el vecino compró un carro nuevo y yo quiero un carro nuevo y les da envidia. Esa envidia es fruto de la codicia. Quiero más plata, quiero más, pura codicia. Vivimos una sociedad totalmente codiciosa. La palabra de Dios dice, no codiciarás. Y cuando yo voy a la palabra de Dios y digo, caramba, esto es pecado, entonces yo me confronto y es como que el versículo no codiciarás pusiera una luz sobre mi corazón y me mostrara y me dejara ver, caramba, yo estoy pecando, yo soy codicioso. Perdóname, Señor. La ley de Dios nos muestra, revela lo que hay en nuestro corazón, revela lo que está allí, lo oculto en nuestros pensamientos. Romanos 3:20, ya lo veíamos, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más claro no se puede, ¿sí? La palabra de Dios, la ley, la norma del Antiguo Testamento que muchos quieren ignorar, es lo que Dios dice, oye, es lo que yo utilizo para que tú te des cuenta en qué estás fallando. Hay gente que dice, yo sé que yo peco, pero no sé en qué. No sé en qué peco, yo sé que soy pecador, pero no tengo ni idea en qué peco. ¿Saben qué es eso? Desconocimiento de la ley de Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley me lleva a Cristo. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es un guía, es una persona que hacía las veces como de tutor, como de niñero, que acompañaba a la persona en un proceso, en llevarlo, en su crecimiento, en su desarrollo. Entonces, la ley ha sido nuestro guía, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo mismo dice Romanos 10:4. El fin de la ley, el propósito, la finalidad de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La palabra que se traduce allí como fin es el griego telos. Y muchas versiones de la Biblia traducen mal esta palabra.
La mayoría de las versiones de la Biblia la traducen como es el fin, donde se termina, la terminación de la ley es Cristo. Pero está mal la traducción porque la palabra tiene otro significado y es finalidad, propósito. Y cuando uno mira el contexto bíblico, en casi todos los versículos donde se usa este griego telos, el significado y la traducción es finalidad, propósito. Es más, en el contexto grecorromano de la época, los filósofos utilizaban esta palabra telos justamente siempre para hacer referencia a la finalidad o propósito de algo. Entonces, aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley es, como lo leíamos en Gálatas, es llevarnos a Cristo. Entonces la ley es una luz que me muestra el pecado, y ese pecado ¿qué me hace? Me hace reconocer que yo no tengo oportunidad por mis propios medios, que necesito la provisión de Dios, necesito a Jesucristo para salvación, y entonces corro a Jesús, me lleva a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Entonces, hablando de la justicia de Dios, hablando de la gracia en cuanto al cumplimiento de los mandamientos o el no cumplimiento, están los dos extremos. Y ustedes van a encontrar personas que se llaman cristianas, que dicen que han sido justificados por la fe en Jesucristo, pero que asimismo argumentan y dicen, yo estoy en la gracia y no estoy bajo la ley. Yo ya soy salvo y de alguna manera tengo licencia para hacer lo que quiera porque ya Cristo pagó por mí. A la luz de las Escrituras, esto no es correcto, porque la Biblia bien lo dice, lo hemos estudiado en otros espacios, que el que peca no ha conocido a Dios, que el que practica el pecado es del diablo. Así que en Cristo yo no puedo seguir practicando pecado. Y en el otro extremo están aquellos que son rigurosos del cumplimiento de la ley, tipo fariseos, pero sin una relación viva con Dios. Nosotros tenemos que estar centrados en la ley, en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, pero aún así, pues nosotros tenemos que obedecer toda la palabra de Dios. Debemos obedecer los mandamientos que Dios nos da. Si veíamos que la ley me muestra el pecado y que la ley me lleva a Cristo, alguien pudiera argumentar y decir, yo ya estoy en Cristo. La ley ya cumplió su propósito, ya no es válida. Vamos a ver cómo Dios valida el cumplimiento de los mandamientos en el Nuevo Testamento en muchos pasajes. Vamos a ver. Mateo 12, versículo 29, Marcos 12, 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué dice Jesucristo? El primer mandamiento es amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo. Es bien especial, como lo vamos a seguir viendo con estos pasajes que siguen, que estos pasajes resumen todo el Antiguo Testamento. Miremos el que sigue, Mateo 22, 36. Se le acerca a alguien y le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Póngale cuidado, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Del amor a Dios y del amor al prójimo se desprende
todas y cada una de las normas que ustedes encuentran en la Biblia. Todas las normas que ustedes encuentran en la Biblia están regulando diferentes aspectos que son aplicación del amor, ya sea a Dios o ya sea al prójimo. Es el fundamento. Y Romanos 13, versículo 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Si yo amo a mi prójimo, al que tengo al lado, cumplo la ley de Dios, cumplo los mandamientos de Dios cuando amo al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Está hablando de los 10 mandamientos. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Los mandamientos de Dios. Jesucristo le preguntan, y todo el tiempo él dice: el mayor mandamiento es este. Un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Por todos lados ustedes recuerdan que Jesucristo y los apóstoles nos mandan a que amemos a Dios en primer lugar y amemos al prójimo. Ahí se resume toda la ley, todos los mandamientos de la ley están resumidos y sustentados allí. Y analicémoslo un poco. Las leyes civiles. Si yo amo a mi prójimo, usted ama a su prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? Quiero lo mejor para él, quiero su bienestar. Me encuentro el reloj de mi prójimo junto con su billetera en un bolsito. ¿Será que yo necesito que exista una norma que me diga devuélvale eso a su dueño? Si yo lo amo, ¿necesito que alguien me diga que se lo debo devolver? ¿Ustedes qué piensan? Si yo lo amo, pues es natural. Yo digo, esto es de mi hermano, voy a buscarlo y se lo encuentro, sin que exista ninguna norma que me diga que le debo devolver a su dueño lo que le pertenece. Si yo estoy amando a mi hermano, no necesito el detalle de tantísima norma que existe en la palabra de Dios. Pero ¿saben por qué hay tanta norma? Por la dureza de nuestros corazones. Yo no necesito, si conozco que Dios es santo, no necesito que haya una norma que me diga que tengo que confesar mis pecados antes de venir delante de Dios, porque si no, Él no me oye. Si yo sé que Él es santo y que la santidad le impide tener algo que ver con el pecador, yo sé que tengo que limpiarme para acercarme a Dios porque lo amo. Yo no necesito que exista una norma que me diga tráigale ofrenda a Dios. No necesito que exista una norma que me diga el diezmo es de Dios, tráigalo a la iglesia. Porque yo amo a Dios y amo la obra del Señor. Y entonces me intereso porque la obra del Señor funcione, por agradar a Dios y reconocer que todo lo que tengo viene de parte de Él. No necesito esas normas si estoy amando. Por eso dice la palabra que toda la ley y los profetas se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo. Primera de Juan 3, 11 nos dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire que la palabra es muy clara. Usted no está amando, usted no está obedeciendo los mandamientos. Sí, lo más probable es que usted siga sin conocer a Cristo realmente. Usted sigue muerto en sus delitos y pecados. Ahora bien, lo recuerdo,
no es que me salven los mandamientos, es que si realmente he depositado mi fe en Cristo, yo los obedezco porque me someto a Él y lo obedezco en todo lo que Él dice. Ya mi vida no es mía, sino que le pertenece y Él vive en mí. ¿Y Él qué hace? Él cumplió todos los mandamientos. Lucas 10:25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿A dónde lo mandó Jesucristo? Para saber cómo ser salvo, vaya al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es el que nos dice absolutamente claro acerca de Jesucristo. Nos apunta a Jesús, todo nos apunta a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entendámoslo en el contexto que ya hemos explicado. Los mandamientos no salvan a nadie. Lo que Jesucristo estaba explicando era lo que les decía, no es consecuencia de alguien que ha depositado su fe en Cristo. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quién es un discípulo de Jesús? El que sigue a Jesucristo, el que por medio de la fe ha rendido su vida a Él y ya no vive para sí mismo, sino que vive para aquel que murió y se entregó por nosotros. Ese es un discípulo de Cristo, que todos los días toma su cruz, como dice Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, es decir, muera cada día y sígame. Un discípulo de Cristo, ¿cómo es conocido? Porque ama a su prójimo. Porque mirémonos los unos a los otros. Mírense, voltee la cara, mire a los de atrás. Ellos son sus hermanos. ¿Cómo demostramos que somos realmente discípulos de Él? Porque nos amamos los unos a los otros. ¿Y qué implica el amor? Amor implica tolerancia, respeto. Uy, el del lado sí es fastidioso. Uy, es que esa persona viene con un perfume fuertísimo que sí me incomoda un montón. Nosotros somos muy fregados y muchas cosas nos incomodan. Ay, yo estoy aquí conectado en la alabanza, todo en el tercer cielo, y aquí el del lado es que chateando y mirando Instagram ahí, pasando las foticos. ¡Qué fastidio! Ahí está el amor al otro. Tolerar todas esas cosas, animarnos en amor, en buen trato, oye, y buscar el momento oportuno para hacerle un llamado de atención al vecino que está haciendo lo malo, cuidar como hacíamos hace un momento, que la mamá de Edgar está enferma, vamos a orar por la mamá de Edgar que está enferma. Constantemente estamos orando por múltiples situaciones que se presentan en medio de la iglesia. Pero ustedes a veces ni se enteran, estén pendientes los unos de los otros. El amor me lleva a estar pendiente y estar orando por los otros. Así yo no sé qué le está pasando a los otros. Señor, yo te oro por fulanito, fulanito, los nombres de los que me sé. Amor al prójimo. Allí se sabe que somos discípulos. Allí estamos cumpliendo la ley de Dios, los mandamientos. Pero necesitamos entenderlos y conocerlos específicamente, ¿no? ¿Cómo demostramos ese amor a Dios y al prójimo? Juan 14 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo demostramos amor a Dios y al prójimo? Guardando los mandamientos. La pregunta sería, no me respondan, ¿usted guarda los mandamientos? ¿Usted los conoce? ¿O hasta el día de hoy venía diciendo, no, eso es cosa del Antiguo Testamento, ya pasó, eso no es conmigo? Puedo decir que amo a Dios
y no guardó sus mandamientos, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Yo no puedo decir que amo a Dios, no puedo decir que conozco a Dios, si no estoy guardando los mandamientos de Dios. Y ya nos dimos cuenta por el contexto del Nuevo Testamento que hace constantemente referencia a no matarás, no robarás, no codiciarás. Está hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento. Mateo 7, versículo 21, nos dice que el que no obedece no entra en el reino de los cielos. El que no obedece los mandamientos de Dios no entra al reino de los cielos. Y miremos versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, este versículo lo hemos visto muchas veces, pero es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesucristo está poniendo un alto, ¿no? Vea, no todo el que va a la iglesia y levanta manos santas y dice Señor, Señor, y en la canción cantó Señor, tú eres mi rey y tú eres, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que cumple sus mandamientos, sería otra manera de decirlo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Yo fui líder de la iglesia, yo predicaba todos los domingos, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero aquí es lo que quiero que miremos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores de maldad, se traduce del griego anomían. Anomían es traducida como hacedores de maldad. Pero la traducción literal de esa palabra es transgresores de la ley, violadores de la ley, que no cumplen la ley de Dios. Entonces, cuando dice, entra al reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre, está diciéndonos el que obedece las leyes de Dios, las normas de Dios, las morales al pie de la letra y las civiles y ceremoniales desde el principio, su aplicación para nosotros hoy en día. Violadores de la ley. Los que no cumplen los mandamientos de Dios no entran al reino de los cielos. Por más manos que digan santas que levantaban, por más servicio en la iglesia que hayan hecho, no entran. Entonces, ¿qué nos está mostrando este pasaje junto con todos los otros? Que el obedecer los mandatos de Dios es una evidencia de que soy salvo. Es una evidencia de que he nacido de nuevo. Así que, si venimos caminando la vida cristiana con una real y genuina entrega en nuestro corazón a Cristo, pero hemos ignorado los mandatos de la palabra de Dios, es tiempo de que nos sacudamos y digamos, caramba, necesito meterme en la ley de Dios ahora que estamos estudiando el Antiguo Testamento y decir, yo no puedo leerlo simplemente con cara de aburrimiento porque es que dice y lo mismo y es una cosa tediosa, ceremonial y que... No, necesitamos ir más allá y preguntarle al Señor, ¿qué tienes de aquí para mí? ¿Qué de aquí debo yo aplicar? No es cuestión de religiosidad, es cuestión de entender que si mi vida la he rendido a Cristo, es para que Él viva en mí y Él cumplió toda la ley de Dios y yo debo esforzarme por hacer lo mismo. Entonces, para terminar, el guardar los 10 mandamientos no me lleva al cielo. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dicen? De ninguna manera. Somos justificados por la fe en Jesucristo.
Pero esto es exactamente lo mismo que decir, yo ya no peco. Y si el pecado es transgresión de la ley, como lo vemos ahí abajo, nosotros obedecemos, en el siguiente, nosotros obedecemos los mandamientos. Es lo mismo. Si soy salvo, obedezco los mandamientos. ¿Por qué? Porque ya no peco. Y el pecado es transgresión de los mandamientos de Dios. ¿Es claro? Primera de Juan 5:3 dice, el principal mandamiento es el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Lo hemos visto. El principal mandamiento es el amor a Dios y al prójimo. Ahí se resume toda la ley. Este es el amor a Dios. ¿En qué consiste el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, el principal mandamiento es amar a Dios. Pero el amar a Dios es como cuando guardamos los mandamientos. Es como un ciclo. Se me manda amar a Dios en los mandamientos. Y el amar a Dios es a través del cumplir los mandamientos. Así que sí o sí, si estamos en Cristo y amamos a Dios, cumplimos los mandamientos. Si cumplimos los mandamientos, amamos a Dios. O sea, no puede ser lo uno sin lo otro. Necesitamos abrir nuestros ojos y estar atentos a los mandamientos de Dios. Y el último, Éxodo 13:18, me parece bien impactante este versículo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Toda la palabra de Dios, el Señor se la confió a hombres para que la registraran en los documentos que nosotros tenemos hoy en día. Bueno, los manuscritos originales, ¿no? Pero pues para que tengamos lo que tenemos hoy en día. Pero los 10 mandamientos no se los dio a nadie más esa tarea, no se la delegó. Directamente de su mano, Él escribió cada uno de los mandamientos. Nada más ese hecho tan relevante tiene que generar un llamado en nosotros, una alerta que nos diga, oiga, yo tengo que ponerle mucho cuidado a esto, porque es escrito directamente de la mano de Dios. No pasó a tercero ni nada, directamente de la mano de Dios. Necesitamos estar atentos a lo que dicen los mandamientos. A partir de hoy empezamos un estudio acerca de los 10 mandamientos. Vamos a estar estudiando cada semana, uno a uno, a profundidad, en detalle, qué es lo que significa cada uno de los 10 mandamientos. Entonces, si los 10 mandamientos no fueron abolidos por Dios, porque claramente lo vimos que no fueron abolidos por Dios, si somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, pero eso no nos da licencia para pecar. Si Jesús y los discípulos cumplieron los 10 mandamientos, y no solo los cumplieron, sino que los enseñaron, si la obediencia a los mandamientos es la prueba de que hemos sido salvos, si los 10 mandamientos son la ley moral de Dios, de un Dios que no cambia, que es inmutable, si es la única porción de las Escrituras que Dios escribió directamente con su mano, pues entonces nosotros tenemos que ponerle muchísima atención a lo que son los mandamientos para nosotros hoy en día. Y dejar de ser duros de corazón para tratar de anular la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento. Diciendo, no es que ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, porque creo que entendimos hoy con claridad, a la luz de la Biblia, que tiene toda vigencia hoy en día, como lo explicaba. La ley ceremonial y civil son los principios detrás de ellos los que tienen aplicación hoy en día, y la ley moral
sí, tal cual al pie de la letra tiene ese cumplimiento hoy. Entonces yo los invito a que pues, nos pongamos de pie, vamos a orar.